Muy buenas noches, señoras y señores. Comenzamos las entrevistas electorales que vamos a realizar a los candidatos a las elecciones autonómicas de los partidos con representación en la Junta General del Principado. De los 5 partidos que tienen representación y además de Podemos, una formación a la que la Junta Electoral de Asturias le ha otorgado la condición de grupo político significativo por haber obtenido en las últimas elecciones celebradas en Asturias, las elecciones europeas, más del 5% de los votos. La duración de las entrevistas también ha sido fijada por la Junta Electoral de Asturias. Y precisamente con Podemos comenzamos esta serie de entrevistas con su candidato a estas elecciones autonómicas, que es Emilio León, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, señor León. Buenas noches, muchas gracias. Antes de charlar, vamos a ver un vídeo que han elaborado nuestros compañeros de los servicios informativos para que nuestros espectadores puedan conocer un poco mejor la biografía de Emilio León. Correcto. Emilio León es un gijonés residente en Oviedo de 37 años. Es licenciado en Física por la Universidad de Oviedo, pero en su vida laboral también figuran trabajos como animador social, educador en centros de acogida de menores inmigrantes y limpiador en un centro geriátrico. Emilio León ha tenido una actividad casi frenética dentro de distintos movimientos sociales. Ha participado, entre otros colectivos, en el Comité de Solidaridad con América Latina, la Coordinadora Asturiana por la Insumisión, el Movimiento Antiglobalización de Asturias, el 15M y más recientemente en el Centro Social La Madreña. Emilio León participó desde enero de 2014 en la construcción de Podemos y es desde el pasado 1 de abril candidato de este partido a la presidencia del Principado, en su primera participación en unas elecciones autonómicas. León es uno de los promotores del Observatorio Ciudadano Anticorrupción y una de sus propuestas para las elecciones es precisamente crear una unidad anticorrupción en Asturias. Podemos también defiende bajar el sueldo a los diputados y recortar el número de asesores. Políticas anticorrupción es un eje programático para Podemos, tanto a nivel nacional como a nivel de Asturias. Señor León, ¿Asturias cree que tiene un problema grave de corrupción como el que puede haber en otras comunidades autónomas? Creemos que la corrupción es un problema grave a 2 niveles. Por un lugar, los ciudadanos pierden la confianza y pierden el orgullo que deberían sentir por los representantes, por las instituciones en las cuales se toman decisiones que son claves para sus vidas. Pero sobre todo es un freno para la economía, es un lastre que pone en peligro el despegue económico. Quienes nos hablan de que tenemos que acelerar la economía y el crecimiento, lo que están haciendo al mismo tiempo es pisar el freno de la corrupción. Y creemos que es necesario tomar medidas urgentes en ese sentido. Esa unidad anticorrupción que propone Podemos para Asturias, formada por funcionarios y por juristas, ¿cuál sería su labor? ¿Fiscalizar, investigar los supuestos hechos de corrupción que pueda haber a partir de ahora o mirar atrás también? La corrupción tiene una dimensión que es una dimensión moral, tiene que ver con el comportamiento de personas a título individual, pero sobre todo la corrupción cuando se generaliza es una dinámica, es una inercia que hace que la democracia falle. Pensamos que, por un lado, la corrupción se controla desde la judicatura, desde la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, pero hay una parte de responsabilidad que tiene también la propia Administración de revisar los mecanismos que hicieron posible que casos como el de Marea o casos como el de Aquagés se generalizasen. En ese sentido, lo que hace falta es no solamente investigar las prácticas, sino también proponer soluciones y poner en marcha mecanismos que hagan que las paredes de nuestras administraciones sean paredes de cristal. Cuando dice investigar las prácticas, ¿se refiere a lo que ha sucedido en los últimos años? Es decir, eso que se conoce comúnmente como levantar las alfombras, ¿lo haría? Por una parte, levantar las alfombras, pero también conocer de cerca la opinión de los trabajadores de la función pública, que cada vez están más comprometidos y tienen más claro que hace falta que sea ejemplar, que la Administración asturiana se convierta en el kilómetro cero de la lucha contra la corrupción y contra el fraude. Ya que hablamos de principios programáticos de Podemos, hay otro, que es la participación ciudadana. ¿Cómo se canalizaría eso en caso de llegar al gobierno? Es decir, ¿cómo se consultaría a la ciudadanía las decisiones de gobierno y qué tipo de decisiones se consultarían? ¿Todas? ¿Algunas? Pensamos que la democracia es un músculo que hace falta ejercitar. Desde el comienzo Podemos, a pesar de contar con escasos recursos y solamente con el apoyo de la ciudadanía, ha demostrado que es posible realizar consultas con frecuencia.
Lo hemos realizado con las primarias, lo estamos haciendo con nuestras propuestas programáticas y la elaboración de nuestro proyecto de trabajo. Pensamos que con el respaldo de la Administración todo esto es todavía mucho más fácil y que la democracia no se pone en peligro preguntándole a la gente, sino que se pone en peligro cuando pasan 4 años y el Gobierno y la Administración no tienen que rendir cuentas. En este sentido, lo que vamos es a plantear cuestiones que la ciudadanía considere claves. Y para eso, por una parte, va a haber iniciativas que tendrán que salir del propio Parlamento, los propios representantes tendrán que decidir qué cuestiones se someten a consulta cuando no existan consensos, pero siempre habrá mecanismos de participación directa a través de los cuales la ciudadanía podrá consultar abiertamente y desplegar estos mecanismos. Si no, estaríamos blindando las cuestiones a las decisiones de los parlamentarios que tienden a ponerse demasiado con frecuencia de acuerdo, ¿no?, dándole la espalda a los ciudadanos. ¿Y esas consultas serían una sucesión de referéndums o no tiene por qué ser así? Creemos que tiene que haber distintos mecanismos. Podemos llegar para mantener abierta la puerta de diálogo con la ciudadanía. Cuando nos hemos recorrido toda Asturias en campaña electoral y antes, mucho antes, no solamente es para reclamar votos, sino para decir que la ciudadanía tiene que estar en contacto permanente con sus representantes pasadas las elecciones. No queremos que pase el 24 de mayo y los partidos políticos lo único que piensen es en sentarse en un despacho y cerrar repartos de puestos, formación de gobiernos. Creemos que esa es la dinámica que hay que evitar y que ya hemos vivido demasiado tiempo. A partir de ahí, ¿cómo se consulta a la ciudadanía? Bien, a través de referéndum, no faltan ejemplos en otros países, pero también con una actitud de permanente escucha y no solamente a los lobbies que están preparando las puertas giratorias que desgraciadamente son las que tienen en mente muchos de los representantes que se presentan a las elecciones. ¿Emilio León se ve preparado para gobernar? Me veo preparado yo y veo sobre todo la ciudadanía asturiana preparada para tomar la política en sus manos. A quienes no veo preparados es quienes han gobernado y desmantelado Asturias en los últimos 30 años, quienes dejan puentes sin terminar, quienes inundan las vías del metrotren o quienes nos han dejado con unas colas del hospital que se hacen cada vez más largas, ¿no? Creemos que gobernar no lo hace nunca nadie solo. Yo juego en equipo y creo que la clave está en rodearse de los mejores. Y rodearse de los mejores no solamente por su perfil profesional, y de eso no falta ejemplos en nuestra candidatura. Gente que trabaja con los presupuestos del SESPA o que trabaja en multinacionales como Dupont. Hablamos de gente que haya mostrado valía también en su compromiso social y moral, porque eso va a ser clave. Vamos a imaginar que gobierna. Primera reunión del Consejo de Gobierno con Podemos en el Ejecutivo. ¿Qué medida le gustaría tomar? La primera medida que hay que tomar es poner la política en el centro de la discusión de ese Consejo de Gobierno y que se hable de lo que le interesa a la gente, no de cómo rescatar a los bancos que desahucian a las personas que nos votan. Vamos a poner en marcha un plan de rescate ciudadano que requiere un procedimiento acelerado, administrativo, para que en cuestiones que son fundamentales, que forman parte de la emergencia social que estamos viviendo, puedan ser abordadas con premura. Ese rescate ciudadano abarca cuestiones relacionadas como los consumos básicos, como la luz, el gas o la vivienda, pero también cuestiones tan necesarias como el rescate a las pymes, a los pequeños autónomos que están sufriendo las consecuencias de una dura crisis que les golpea, a quienes les pidieron unos sacrificios y que ahora mismo se encuentran, por ejemplo, sin el crédito necesario para desplegar su actividad. Hablamos también de medidas que tienen que ver con la participación y con la ética. Creemos que los salarios de los representantes institucionales tienen que estar vinculados al salario de la población. Si yo me quiero subir el salario a mí o cualquier representante, lo tengo que hacer al conjunto de la población. Creemos que eso es un compromiso que hace falta, como por ejemplo también renunciar a cualquier forma de protección, de aforamiento, de privilegio, que es el que ha blindado hasta ahora a los políticos asturianos. Medidas relacionadas con la dignidad en el trabajo, un protocolo de trabajo digno que haga que la Administración se haga responsable también de ayudar a las empresas con mayores dificultades, a los trabajadores que tienen complicación para encontrar empleo y también medidas relacionadas con la gestión de la Administración. Creemos que la Administración tiene que sufrir una auditoría, tenemos que auditar no solamente las cuentas, sino el funcionamiento. La Administración tiene que ser ejemplar, tenemos que revisar los servicios que han sido privatizados y también el funcionamiento de una Administración paralela que desgraciadamente se ha enclaustrado en los últimos años. Muchas medidas para un Consejo de Gobierno. 6 medidas de sentido común y que son imprescindibles para poder relanzar la economía y crear empleo. A Podemos se le ha reprochado en varias ocasiones falta de concreción en su programa electoral. Le voy a preguntar por alguna de las cuestiones abiertas hoy en día en Asturias y que forman parte de las decisiones que tiene que tomar un Ejecutivo. Por ejemplo, la incineradora de Cogersa, en Serín. Se opone Podemos a ella, pero ¿estamos a tiempo de pararla? Creemos que los residuos actualmente son un problema, pero que con una gestión eficaz se pueden convertir en una fuente de recursos y de empleo. Podemos va a poner sobre la mesa un plan de gestión de residuos responsable. Primero,
que sea capaz de convertir y generar de 5 a 10 veces más empleo que el actual. Segundo, que cumpla con la directiva europea. La directiva europea dice que lo primero y lo prioritario en la inversión es que haya reciclado, que haya prevención, que haya una gestión responsable de los residuos. Y sin embargo nos encontramos que actualmente el plan de residuos presentado por el Partido Socialista consume 200 millones de euros para la construcción de una incineradora, lo que supone más del 60% del presupuesto. Entonces está claro que no se cumple esa prioridad. Creemos que con ese mismo dinero se puede utilizar para generar empleo, mejorar los niveles de contaminación y, por supuesto, difundir una cultura de la gestión de los residuos y hacer un uso mucho más responsable. Lo irresponsable es gastarse medio millón de euros en la elaboración de un proyecto que no se va a llevar adelante en la próxima legislatura. ¿Mantendría abiertas las minas a pesar de la propuesta que hacen a favor de las energías renovables? Las energías renovables no son incompatibles con una transición en la cual el carbón, mientras sea necesario, sea un carbón asturiano. Quienes han cerrado las minas han sido otros. Quienes prometían que no se iba a cerrar ni un solo pozo más, corrieron a Madrid para pactar el cierre de las minas a cambio de una serie de privilegios. El Pozo Moqueta designó el cierre programado de nuestras minas. Creemos que es necesario apostar por un modelo económico distinto, un modelo económico sostenible que garantice la creación de empleo, que garantice que podamos competir en calidad con Dinamarca y no bajarnos los sueldos como si viviésemos en Lituania, y eso necesita un plan energético distinto. Y ahí, en Asturias, tenemos todas las posibilidades abiertas para utilizar las renovables y apostar por una manera distinta de gestionar la energía. ¿Y el asturiano, lengua oficial? El asturiano forma parte del paquete de medidas de rescate. Entendemos que el rescate ciudadano no es simplemente acceder a los alimentos, a la luz y el gas, que nos parece prioritario. También supone acceder a la cultura. No porque la crisis se haya agudizado, la gente tenemos que sufrir, nuestros mayores o nuestros jóvenes, de la falta de acceso a cuestiones que no son básicas. Creemos que el que podamos utilizar la lengua que los asturianos decidan es básico. Si un gallego en Galicia puede dirigirse a la administración en gallego, ¿por qué no lo va a poder hacer un asturiano en Asturias? Y eso supone, a corto plazo, medidas que simplemente suponen cumplir la legislación. La ley de promoción y uso es fundamental. Creemos que hay un dispositivo legislativo que podría suponer una mejora en la situación que estamos viendo. A largo plazo, en el horizonte de una reforma estatutaria, habría que oficializar muchos derechos: el de la vivienda, el de los alimentos y también el uso de nuestro idioma. Don Emilio León, candidato de Podemos a las elecciones autonómicas, gracias por acompañarnos esta noche y muy buenas noches. Muchas gracias.